Muy buenas noches, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. Entre 2003 y 2009, cuando gobernaban Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner, las provincias aliadas al kirchnerismo recibieron más fondos federales que las provincias opositoras. Muchos más fondos, 120% más. El federalismo tiene esas cosas, pero en la Argentina se acentúan. La comparación con otras naciones federales deja clara la escala de la discrecionalidad local. En Brasil, la brecha de fondos en favor de los estados oficialistas era entonces de un 20,4%. En Colombia, de un 17%. Y en Estados Unidos, tan vapuleado hoy como ejemplo de las debilidades estructurales que se esconden bajo la alfombra de la democracia, una discrecionalidad módica de 4 o 5% en beneficio de los gobernadores aliados con el oficialismo de turno. Durante el kirchnerismo, además, esa discrecionalidad se ejerció sobre una masa de fondos cada vez más grande en un ítem polémico para la gestión kirchnerista. En esos años, los fondos federales discrecionales con destino a la obra pública aumentaron en un 429% en términos reales, controlado el efecto de la inflación. En 2006 llegaron a representar el 8% del presupuesto nacional. La Formosa de Gildo Infran y el Chaco de Jorge Capitanich fueron las provincias más beneficiadas del norte de Argentina con esos fondos. La semana pasada el presidente Alberto Fernández retomó una gira política por las provincias argentinas. Había estado en Tucumán y Santiago del Estero, le siguió Formosa, llegó hoy a La Pampa. Al mismo tiempo, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, viajaron hoy hasta Resistencia Chaco. Fue una visita con la dosis justa de salud y política, el nuevo dueto que llegó para reemplazar a la dicotomía economía versus salud. Cada visita y cada discurso dan indicios de la visión de país de Alberto Fernández. Obra pública, gobernadores de provincias afines, superpoderes, Estado corporativo versus República liberal. Esos son algunos de los elementos de la caja de herramientas con las que Fernández imagina el futuro de la Argentina. El problema es que esa caja de herramientas puede resultar una caja de Pandora, en varios sentidos. Primero, por el peso que la obra pública vuelve a adquirir en la visión de país de Fernández. En cada visita, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, tiene un lugar central. En Formosa, el presidente destacó la inauguración del Hospital Evita. Con la pandemia, la infraestructura de salud está ahora en el centro de la escena. La inversión en obra pública tiene un rol clave en la política argentina, más allá de ser históricamente una oportunidad única para la corrupción. La patria contratista no nació con el kirchnerismo. Por un lado, el otorgamiento de fondos para obra pública a las provincias es un instrumento de regulación de opositores y consolidación de alianzas políticas. En el Congreso, a las mayorías con las que ya cuenta el Parlamento, el gobierno, el poder, le sobrepone el poder sobre la obra pública que acentúa ese otro poder en el Congreso. Por otro lado, la inversión en infraestructura puede resultar una herramienta poderosa de corrección de injusticias sociales entre las provincias. Eso, en el mejor de los casos, que no siempre se da. El problema es cuando esa discrecionalidad puede convertirse en arbitrariedad partidaria, ni hablar de cuando resulta en oportunidad para el delito o la eternización en el poder de dinastías provinciales, o cuando sus efectos reparadores no se comprueban a pesar del gasto creciente. En Formosa, el presidente se emocionó realmente con el recuerdo de la reparación histórica encarada por Néstor Kirchner en 2003 en favor de esa provincia, y Fernández prometió seguir por ese camino, saldar una deuda histórica con las provincias del norte. Y cito, su mayor obsesión era terminar con la injusticia en el norte, recordó el presidente en relación a Néstor Kirchner. Sin embargo, la provincia que más fondos para obra pública recibió durante el kirchnerismo fue la provincia de Santa Cruz, territorio de los Kirchner. Por otra parte, ese sistema de redistribución de ingresos en búsqueda de equidad no terminó resultando. Aunque la pobreza acuciante de 2002, que superó el 50%, llegó al 26% en 2006, después de 3
años de primer kirchnerismo, ese porcentaje, terminada la gestión de Cristina Fernández, se iba instalando en un 30%. Después de 12 años de una inversión de fondos aplicada a la reparación de la desigualdad y la búsqueda de la inequidad, la Argentina naturalizó que un tercio de sus ciudadanos fuera pobre. Segundo, los superpoderes son una herramienta también de esa caja de herramientas políticas. Los defendió el presidente en la conferencia de prensa de ayer, en el anuncio de la extensión de la cuarentena. Sigue siendo una pieza importante de la política pública que Alberto Fernández no está dispuesto a abandonar. De su paso histórico por la gestión kirchnerista como jefe de gabinete, primero de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner, se recuerdan hay dos momentos críticos que se le suelen señalar al presidente. Uno es su responsabilidad en la intervención del INDEC y el hecho de que cuando se fue dando un portazo crítico se habían publicado 17 IPC falsos en el INDEC. El otro tiene que ver con su respaldo a la institucionalización de los superpoderes que recayeron precisamente en sus manos en aquel momento. Esa es una herramienta política que sigue defendiendo hoy, esta vez en manos de su jefe de gabinete. Tercero, está cada vez más claro el tipo de consensos que imagina el presidente en la Argentina que viene. Los gobernadores por un lado y por el otro, un consenso hecho de un pacto corporativo. En la conferencia de prensa de ayer, Alberto Fernández nombró a trabajadores, empresarios y el Estado. También mencionó a los sindicalistas. Ni una mención a la oposición y los partidos políticos. Es decir, ni una mención a una ciudadanía que no vota peronismo y cuyos intereses no están necesariamente representados por las corporaciones privilegiadas en las palabras presidenciales. Fernández avisora un día después del coronavirus. Dijo en ese sentido ante una de las preguntas planteadas en la conferencia, cito, todos somos conscientes de que la pandemia nos da una oportunidad, nos da una gran oportunidad de cambio, una gran oportunidad de transformación. Lo único que no nos podríamos perdonar como generación que gobierna es que ante semejante oportunidad dejemos que las cosas sigan igual y que la injusticia se sostenga. Hasta ahí la cita. La pandemia como ordenadora de la narrativa de futuro, el mundo antes y después del coronavirus, necesita de una revisión del pasado. El problema de la Argentina es un problema del peronismo. Me detengo en esa idea. No estoy escribiendo a la idea gorila de que el peronismo es el problema de la Argentina. Me refiero a que desde el regreso a la democracia, el peronismo es el partido del poder. Lleva en la presidencia de Argentina cerca de 25 años. Gobernó la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso político y económico del país, durante 28 años y ahora suma un nuevo mandato. Viene gobernando provincias que no logran romper el ciclo de la pobreza extrema y el clientelismo político desde hace décadas. En las intendencias del conurbano, más golpeadas por la pobreza, también se reproduce su poder desde también hace décadas. La idea de una pesada herencia recibida que condiciona al actual gobierno suena poco consistente a esta altura de la historia de la Argentina. Cualquier refundación argentina debería partir de un sinceramiento de las imposibilidades propias que enfrenta el peronismo para cumplir las promesas de justicia social con las que insiste. Vamos a hablar de cómo imagina el presidente Alberto Fernández la Argentina pospandemia y lo vamos a hacer con Ricardo Foster, un hombre que asesora al presidente en este momento. El capital y el capitalismo descripto como el enemigo y conclusiones rápidas sacadas de la crisis que atraviesa Estados Unidos son otra tentación que no suma. El dato de que las poblaciones de color no apoyaron las revoluciones de izquierda o centroizquierda de Bernie Sanders y en cambio acompañan a un hombre del establishment demócrata como Joe Biden, también obliga al gobierno a hacer lecturas más sofisticadas de la realidad en relación a los mercados y el rol del capital privado. ¿La pobreza y la inequidad de Argentina tiene algo que ver con el racismo en Estados Unidos? ¿Es racista la Argentina? Se lo vamos a preguntar a Fernando Devoto, doctor en historia, un especialista, experto en el mito de la Argentina como nación blanca.
Por supuesto, no todo es responsabilidad o culpa del peronismo. El problema argentino también es un problema de la oposición y de oportunidades perdidas de la alternancia en el poder. De cómo ser una oposición efectiva hablaremos también hoy con Karina Banfi, diputada radical, integrante del bloque de Juntos por el Cambio. La refundación estructural con la que sueña el presidente Fernández en la pospandemia tiene un riesgo. El regreso de un modo de concebir la Argentina y el poder y de una batería de herramientas políticas agotada que acentuó los problemas de institucionalidad, que arrinconó el juego de las mayorías y minorías, que instaló la sospecha de oscuridad en el manejo de los fondos públicos y consolidó la pobreza y estancó el crecimiento. El riesgo es, en definitiva, que la refundación peronista post-pandemia se convierta en una restauración kirchnerista, como dicen los críticos, que este no sea el gobierno de una moderación pluralista, sino, otra vez, como señalan algunos de sus críticos, la consolidación de la Cuarta República kirchnerista, ahora recargada. ¿Cómo piensa ese futuro Alberto Fernández, el presidente? Este es el tema y lo vamos a charlar con Ricardo Foster. Adelante.